En estos días se ha planteado mucho la situación crítica en salud que hay en Barranca Bermeja y que el CRUE ha entregado una información que tiene que ver, de acuerdo a, a los más recientes datos que nosotros publicamos en nuestra página web www.pregonerobcabja.com. La situación en Barranca Bermeja es complicada. De acuerdo al CRUE, en Barranca Bermeja el 88% de quienes están ocupando la UCI es por COVID. Y hay otras patologías que corresponden a un 12%, pero que en total el 100% de las camas UCI en Barranca Bermeja está ocupada, o sea, está realmente copado. Hay voces que están pidiendo el cierre de la ciudad, ¿verdad? O el confinamiento en la ciudad. Y hay otras voces que dicen que, bueno, el gobierno nacional declaró la apertura en el sentido de la reactivación económica gradual en la medida en que las personas se están vacunando. Ciertamente hay una situación crítica, repito, y hemos conocido de una muy buena fuente que el gobierno municipal está estudiando la posibilidad de un confinamiento por 12 días o por 2 semanas en Barranca Bermeja. Es lo que hemos conocido de muy buena fuente. Quisiera compartir con ustedes y que ustedes opinaran sobre el tema, porque si bien es cierto, hay una situación complicada, también lo es que hemos fallado mucho en el autocuidado y que para que el gobierno tome unas medidas de hecho como el confinamiento, el gobierno debe tener en cuenta que ese confinamiento va a generar unas dificultades para una población en Barranca Bermeja que en un alto grado está en la informalidad. Es decir, una población informal, una población... Yo le escuché hace 2 días en una sesión plenaria del concejal Luis Arismendi decir palabras más, palabras menos, que pues nadie se iba a morir de hambre. Pero es que las cosas no están por ahí. La cosa es la situación económica que tiene Barranca Bermeja, con una tasa de desempleo que se ha desmejorado todavía más por las medidas que se han tomado y especialmente por la pandemia. Que hay que mirar los pros y los contras, que estamos en una situación muy complicada, que el nivel de UCI en Barranca Bermeja no es indiferente a lo que está ocurriendo en Santander, donde también están copadas. Pero el ministro de Salud hace algunos días, y eso también lo publicamos en nuestra página web, está el video en el que él explica que en el centro del país se están dando unas situaciones parecidas a la de Barranca Bermeja con camas UCI copadas, o con las instalaciones médicas y las camas UCI copadas. Pero él expuso, el ministro, que tenía que entregarle unos planes, me imagino que planes de contingencia para que lo aprobara el gobierno, y que finalmente él optaba por una u otra opción. Una opción podría ser el pico y cédula y la otra un toque de queda nocturno. Hay que mirar bien, hay que examinar bien. El año pasado, me acuerdo, en junio, el señor secretario local de salud en una sesión del consejo dio a conocer que para situaciones como la que se está presentando se iban a implementar una especie de hospital de campaña, y había hablado del Coliseo Luis F. Castellano. Sería bueno que a través de la Secretaría Local de Salud expliquen qué ha pasado con esa intención que hubo y que quedó en los videos y audios de la sesión plenaria del Consejo Municipal en junio del año pasado. Repito, la situación en Barranca Bermeja está difícil, está complicada. Repito, la ocupación de camas UCI, según los datos del CRUE, ustedes los pueden mirar clínica por clínica,
número de personas que están ocupando camas UCI y lo que es peor, esta situación va creciendo. Acuérdense ustedes, en diciembre del año pasado llegamos a 1.800 casos activos. En estos momentos, según de acuerdo al comunicado más reciente, hemos pasado ya esa etapa de casos activos en los boletines que diariamente nos hacen llegar de la administración municipal, en el que se explican los casos activos, recuperados, infortunadamente fallecidos, los que se recuperan en casa y las tomas y las muestras que se vienen haciendo. Afortunadamente la gente está respondiendo con el plan de vacunación y se vienen aplicando las dosis respectivas. Creo que desde hoy se empezaba a vacunar a quienes habían optado la primera dosis con Pfizer, y el resto ya hay en un nivel de vacunación muy amplio. Anoche, haciendo un recorrido por la ciudad, uno entiende que Barrancabermeja es un municipio de vida nocturna, un municipio alegre, un municipio que quiere, pero que sería necesario que los establecimientos comerciales tengan la autonomía de pedir a los clientes o de exigir que haya el distanciamiento respectivo, porque infortunadamente vi que en algunos no se está cumpliendo lo del distanciamiento. Y usted sabe que con unas cuantas copitas de licor viene la alegría y entonces quiere usted bailar y ahí va transmitiendo, si es asintomático, ese tipo de virus. Entonces lo que estamos informando acá es que hay una posibilidad, se está analizando la posibilidad si en Barrancabermeja se hace un experimento como el que se hizo en agosto. ¿Se acuerdan que en esa época se habló de 12 días por la vida o algo parecido? Eso se está analizando, la posibilidad de un confinamiento, pero que ojalá el gobierno en el confinamiento analice esa posibilidad de esa población desamparada, vulnerable, que puede durante esos 12 días, no se va a morir de hambre, como dijo un concejal, pero sí es necesario que la ayuden. Quisiera que ustedes opinaran al respecto. ¿Ustedes les gustaría o qué pueden ustedes opinar frente a este tema que se analice por la situación difícil que en este momento en materia de salud vive Barrancabermeja, y es por la ocupación de camas UCI y lo que es peor, con la muerte del dirigente popular, el representante de las víctimas, especialmente del colectivo de las víctimas de la masacre del 16 de mayo de 1998, estoy hablando de Jaime Peña. Ahí empezó a evidenciarse un problema. Personas que están en turno esperando la posibilidad de una cama UCI, y hay dos opciones para que esa posibilidad se dé: que afortunadamente la persona que está ahí en UCI se recupere, o que infortunadamente fallezca para que puedan ocupar esa cama. Y mirar, hay que fomentar una cultura del autocuidado, es decir, eso depende de cada uno, pero no está de más que el gobierno municipal en esas campañas de sensibilización también machaque en ese sentido, y que los establecimientos de atención al público sean muy rigurosos en el sentido de hacer valer el distanciamiento social. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy particular. He tenido que ir a Comeva a hacer unas diligencias y uno ve cómo el vigilante se encarga de que la persona cumpla con el distanciamiento, el lavado de manos, distanciamiento, es decir, hay una rigurosidad, y eso está bien, y eso debería darse en los diferentes establecimientos públicos. Cada uno de nosotros debe poner su granito de arena, porque de verdad que está difícil, de verdad que entendemos la preocupación del gobierno, y de verdad miramos que, hombre, un caso de estos es necesario que las decisiones no se tomen tan apresuradas como se tomaron
a principio del año, cuando se cerró Barranca Bermeja, que en esa época había una diferencia grande porque no tenía un solo caso de COVID. Acuérdense ustedes que el primer caso de COVID en Barranca Bermeja fue el 6 de abril, el primer caso oficial de COVID en Barranca Bermeja. Sin embargo, se tomó una decisión y uno entiende que este coronavirus es un tipo de virus que al mundo sorprendió y que en el momento no hubo la posibilidad de mirar a ver cómo se iba a contrarrestar. Aplaudo lo que están haciendo las empresas privadas y la empresa compañía estatal Ecopetrol de adquirir vacunas para que la población de trabajadores se vacunen contra el COVID, así ayudando en esto al esfuerzo que viene haciendo el gobierno por adquirir las diferentes vacunas. Y por último, vacúnese, quítese esos mitos de que me voy a vacunar pero con esta marca porque la otra no me gusta. Se han probado efectividades, aunque he conocido que la más efectiva de todas ha sido la Sputnik, pero esa no creo que vaya a llegar a Colombia por estos tiempos. Dice Estela Valderrama, la dirigente sindical ya pensionada, que el gobierno le ayude a las personas que trabajen al día a día. Exacto, es decir, entiendo que está compartiendo que pueda haber un confinamiento, pero que tengan medidas para mitigar el caso de los que trabajan un día a día. Ese esfuerzo que se va a requerir porque la informalidad en Barranca Bermeja es alta, y lo que me preocupa es que infortunadamente aquí la gente o busca a través de la política empleo con la alcaldía, o espera que Ecopetrol trate de emplear más gente, y esas dos entidades no dan para tanto. El sector comercial, que es el que genera un gran porcentaje en la creación del empleo, está pasando las duras y las maduras a consecuencia del COVID. Muchas empresas han cerrado, mucha gente se ha ido al desempleo porque muchos establecimientos la crisis los ha llevado a cerrar, los ha golpeado fuertemente. Allí también el gobierno necesitaría unas medidas para incentivar que los empresarios vuelvan a creer y vuelvan a fomentar empleo en el sector comercial. Pero bueno, esto es lo que estamos nosotros informándoles. Ya lo habíamos transmitido a través de la página web www.pregonerobcabj.com. Allí están las estadísticas del CRUE, en la que se analiza la situación tan difícil que tiene Barranca Bermeja y cómo están en cada una de las clínicas el nivel de ocupación de las UCI. Y repito, de acuerdo al CRUE, el 88% de las personas que están en UCI es por COVID, y hay un 12% que es por otras patologías, pero total el 100% está copada. Y el problema ahora es que hay mucha gente hospitalizada y que infortunadamente de esa gente hospitalizada algunas van a tener que necesitar la UCI, y ahí es donde viene el inconveniente. Entonces le estamos lanzando esa información. Se está evaluando alguna posibilidad, y entre las evaluaciones está el mirar cómo se da la posibilidad de un confinamiento en la medida en que hay una situación crítica. Eso sí, hay que decir las verdades. Hay una situación crítica en materia de salud en Barranca Bermeja, pero ojo con esto, es decir, infortunadamente se está cruzando mucho lo económico con salud, y esa es una balanza que el gobierno debe tratar de equilibrar bien. Ni tanto lo económico, pero invertirle mucho en temas de salud, y agradeciendo que la gente está respondiendo, están llegando más vacunas, ya muchos han tenido la segunda dosis, y también advertirles que aplicarse la segunda dosis no te genera una inmunidad inmediata, sino tienes que tener unos días. Eso también le hicimos una entrevista, esto está en nuestro canal en YouTube, la entrevista que le hicimos al secretario local de salud, donde él explica de acuerdo a la vacuna aplicada los días de inmunización
los días que se necesitan aplicada la segunda dosis, que se pueden considerar que la persona está inmunizada. Vuelvo al llamado al autocuidado de cada uno de nosotros, depende del autocuidado. Si tú ves que hay una fila y que en esa fila no guardan el distanciamiento, pues usted hágale, apártese 2 metros, trate de cambiarse diariamente los tapabocas, que entre otras cosas están más baratos que antes, que sean los adecuados, lávese las manos constantemente y así contribuya a que entre todos podamos luchar para poder vencer este momento crítico que vive Barrancabermeja. Buenas noches.